Formalizando la idea del teorema del valor intermedio para funciones polinomiales, pues hay que decir la expresión que nos denota este teorema. Entonces, si f es una función polinomial y f de a es diferente de f de b, es decir, que uno es mayor que el otro, ¿sí? Para un intervalo a b donde a es menor que b, entonces f va a tomar cada valor entre f de a y f de b del intervalo a, b cerrado. Ujú. Entonces lo que habíamos visto en el otro video es como el teorema realmente nos dice de la existencia de un valor entre f de a y f de b, es decir, entre las y de f, eh, para que ese valor tenga otro valor que le corresponda entre a y b. Y dice que pues toma cada valor. El decir que toma cada valor quiere decir que existe, ¿no? Ujú. Y eso tiene consecuencias. Entonces es el teorema del valor intermedio. Y ese teorema expresa que existe un valor W. Ese valor W se encuentra entre f de a y f de b. Espero haya quedado claro qué es f de a y f de b. Es el proceso de evaluación para f de a en la función y para f de b. Entonces ya debemos de saber que realmente estamos evaluando de manera general el valor. Entonces va a haber un valor W de tal manera que hay al menos un valor C entre A y B. Tal que cuando evaluamos en la función ese valor nos da igual a W. Ujú. Nos hace la anotación que si consideramos que la gráfica de f se extiende continuamente del punto A, f de b hasta el punto B, f de b, entonces para cualquier número W entre esos dos valores, f de a y f de b, la recta horizontal y igual a W va a cortar esa gráfica, ¿sí? Y la corta en al menos un punto. Puede cortarla en dos, pero en al menos en un punto P. La abscisa C de P es un número tal que, como habíamos mencionado, cuando evaluamos C en F, nos regresa un valor W. Y aquí la gráfica, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos A es menor que B en el eje de las abscisas. Y en el eje de las ordenadas tenemos a F A y F de B. En ese intervalo entre f de a y f de b, es decir, entre el intervalo en el eje de las ordenadas de la y, se encuentra ese valor W. El teorema nos asegura que existe un valor entre a y b en el eje de las abscisas, ese c, que cuando yo evalúo f en c me regresa W. Ujú. Y además que podemos trazar una recta y igual a W de tal manera que se genera un cruce en en esa gráfica, uno por lo menos. Entonces hay que familiarizarse con eh, el comportamiento del teorema, ¿no? Eso es lo que nos dice el teorema. Y aquí viene algo que se desprende de ese teorema. Dice, una consecuencia del teorema de valor intermedio es que si f de a y f de b tienen signos contrarios, es decir, uno positivo y uno negativo, o uno negativo y uno positivo, hay al menos un número c entre a y b, tal que cuando evaluamos f en c, el resultado va a ser cero. Y aquí se dice que f tiene entonces un cero en c. Entonces, si f de a y f de b tienen los mismos signos, no hay cruce. Si f de a es positivo y f de b es positivo, no hay cruce. O si f de a es negativo y f de b es negativo, tampoco hay cruce. Lo que sí nos asegura este teorema es que si hay un cambio de signo, ya sea que uno sea positivo o negativo, o viceversa, pero que sean de diferente signo, lo que va a suceder es que va a haber algo que se llama un cero, por ejemplo. Entonces el punto A, f de A se encuentra abajo del eje de las X y el punto F, f de B
estará arriba del eje de las X o viceversa, dependiendo cuál es el signo que le atañe a cada elemento. Entonces la gráfica cruza el eje X al menos una vez entre X igual a y X igual a B. Aquí la muestra de la gráfica. Es decir, si nosotros observamos que f en A es negativo, pues eso quiere decir que va a estar por debajo del eje de las X. Y por otro lado, si f de B se encuentra por encima del eje de las X, pues es positivo. Lo que nos dice es que si uno es positivo y el otro es negativo o viceversa, va a haber un cruce. En C va a estar el cero. Entonces, en este caso f de A es el negativo y f de B es el positivo. Hubo un cambio de signo. Entonces, la consecuencia es de que hay un valor C entre ese intervalo AB donde la gráfica pasa por el eje de las X. A eso se le llama un cero de la función. Y el otro caso, es decir, ahora f de A es positivo y f de B es negativo. Entonces, entre A y B hay un cruce. Si f de A es positivo y f de B es negativo, pues hay un cruce. De tal manera que pues ya ahí se está observando ese cruce que se llama cero. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos el polinomio, ¿sí? Es un polinomio de grado 5, va a tener 6 coeficientes. Y vamos a evaluar entre dos valores, entre uno y 2, los números uno y 2. Es decir, vamos a evaluar f de 1 y f de 2. Entonces, cuando nosotros evaluamos f de 1, ya saben que evaluar es sustituir en el polinomio, pues el resultado es menos 4. Y cuando evaluamos en 2, el resultado es 17. ¿Sí? 17. De tal forma que observamos que hay un cambio de signo. Es decir, f en 1 nos da menos 4 y f en 2 nos da 17. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un cambio de signo. Entonces, en consecuencia, como hay un cambio de signo, entre el 1,2 hay un 0, hay un cruce. Entonces vamos a verlo. Ahí es lo que nos dice. Y esta sería la gráfica. Por ejemplo, nos ubicamos entre 1 y 2. A es cuando se evaluó en 1, que fue menos un valor, y B es cuando se evaluó en 2. Entonces, si observan, uno está por abajo del eje de las X y otro está por encima. Eso quiere decir que uno es positivo, A, y B es negativo. Ujú. Si nos acercamos tantito, lo hacemos un poquito, entre 1 y 2, ¿sí? Se encuentra un punto E en este caso. Ese valor E pasa por el eje de las abscisas y entonces el punto E es un cero. A eso se le llama, porque es un cruce. De tal forma que nosotros tenemos que observar que hubo un cambio de signo, entender que f de A fue negativo y f de B fue positivo. Entonces aplicando el teorema del valor intermedio quiere decir que por ahí hubo un cruce, que va a ser nuestro interés en los polinomios, saber en qué puntos cruza en el eje de las abscisas o también en el eje de las ordenadas. Ujú. ¿Qué van a hacer ustedes? En este mismo polinomio van a evaluar desde 1.1, de punto 1 en punto 1, 1.2, etcétera, hasta llegar al 1.9. ¿Para qué? Para que sea más específico el hecho de cómo se comportó el polinomio. Es decir, pasa de un valor negativo, va subiendo, pasa por el cero y vuelve a subir. ¿Sí? Y ya se vuelve en un valor positivo. Entonces ustedes tienen como actividad hacer la evaluación desde 1.1 en ese polinomio con todo su procedimiento hasta 1.9. Entonces háganlo y bueno, espero que este video les ayude un poco a fortalecer ya con un ejemplo la idea del teorema del valor intermedio y además su
aplicación, ya con ejemplos, ¿no? Que es lo que nos gusta.